En la cúspide del éxito, ¿qué harías si lo perdieras todo en un instante? Alejandro Fernández lo tenía todo: dinero, poder y un futuro asegurado al frente del imperio gastronómico de su familia. Pero una noche de excesos cambió su destino para siempre. Desheredado y humillado, Alejandro se enfrenta a un desafío impensable: sobrevivir 6 meses como un simple mesero en un modesto restaurante de barrio. Lo que comienza como un castigo, pronto se convierte en un viaje de autodescubrimiento. Entre ollas y sartenes, Alejandro encontrará algo que el dinero nunca pudo comprarle. Pero cuando su pasado y su presente colisionan, deberá tomar la decisión más difícil de su vida. ¿Volverá a su mundo de lujos o luchará por el lugar y las personas que le enseñaron el verdadero valor del trabajo y la familia? El heredero rebelde. Una historia sobre segundas oportunidades, redención y el poder transformador de la cocina mexicana. Porque a veces, para encontrarte a ti mismo, primero tienes que perderlo todo. La Ciudad de México bullía con su habitual caos matutino cuando Alejandro Fernández abrió los ojos en su lujoso ático en Polanco. El sol se colaba por las enormes ventanas, iluminando una habitación que gritaba opulencia por cada rincón. Alejandro se estiró perezosamente, ignorando las notificaciones que inundaban su teléfono de último modelo. A sus 28 años, Alejandro era la definición del hijo pródigo de la alta sociedad mexicana. Heredero de Sabores de México, la cadena de restaurantes más prestigiosa del país, vivía una vida de excesos que hacía parecer conservadores a los más desenfrenados narcojuniors. Se levantó con desgana, arrastrando los pies hacia su vestidor del tamaño de un apartamento común. Mientras elegía entre sus trajes de diseñador, recordó vagamente que tenía una reunión importante esa mañana. «Va, seguro puede esperar», murmuró para sí mismo, decidiendo que un día más de retraso no haría daño a nadie. 3 horas después, Alejandro finalmente llegó a las oficinas centrales de Sabores de México, ubicadas en un imponente rascacielos en Reforma. Ignoró las miradas de reproche de los empleados y los suspiros exasperados de su asistente, Mariana, quien llevaba toda la mañana posponiendo la reunión y inventando excusas por su ausencia. ¿Ya llegó mi papá?, preguntó Alejandro, ajustándose la corbata con indiferencia. Don Rodrigo lleva esperando desde las 9, Alejandro, respondió Mariana, tratando de ocultar su frustración. Los inversionistas están bastante molestos. Alejandro soltó una risita despreocupada. Pues ya llegó por quien lloraban, ¿no? Ándale, vamos a darles un poco de este, encantó Fernández. Sin esperar respuesta, Alejandro irrumpió en la sala de juntas con una sonrisa deslumbrante. Buenos días a todos. Disculpen la demora, el tráfico en esta ciudad está imposible. La habitación quedó en silencio. Rodrigo Fernández, un hombre imponente en sus 60, miró a su hijo con una mezcla de decepción y furia apenas contenida. Los inversionistas, por su parte, parecían oscilar entre la incredulidad y la indignación. Alejandro, comenzó Rodrigo con voz tensa, qué bueno que decides honrarnos con tu presencia. Estábamos discutiendo la expansión a Guadalajara. Ah, sí, Guadalajara, respondió Alejandro, tomando asiento y sirviéndose un vaso de agua con total despreocupación. Tierra del tequila y las chicas guapas. Cuenta conmigo, papá. Un murmullo de desaprobación recorrió la sala. Rodrigo cerró los ojos por un momento, como si estuviera rezando por paciencia. Hijo, esto es una reunión seria. Estamos hablando de una inversión de millones de pesos. Alejandro hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Relájense todos. Miren, la cosa es simple, abrimos un par de restaurantes allá, los llenamos de meseras guapas, y listo. El éxito está garantizado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Uno de los inversionistas, un hombre mayor de aspecto conservador, se levantó abruptamente. Don Rodrigo, con todo respeto, no puedo seguir con esto. Si este es el futuro de Sabores de México, prefiero retirar mi inversión ahora mismo. Lo que siguió fue un caos. Otros inversionistas se unieron a la protesta, mientras Rodrigo intentaba desesperadamente salvar la situación. Alejandro, por su parte, parecía más interesado en el mensaje que acababa de recibir en su teléfono. Bueno, si me disculpan,
dijo, levantándose con una sonrisa despreocupada, tengo una cita importante. Papá, tú puedes manejar esto, ¿verdad? Y sin más, salió de la sala, dejando tras de sí un desastre que amenazaba con destruir el legado de la familia Fernández. Esa noche, mientras Alejandro bailaba en uno de los clubs más exclusivos de la ciudad, las redes sociales explotaban. Fotos y videos de su comportamiento escandaloso en la reunión se habían filtrado, junto con rumores de que varios inversionistas importantes estaban retirando su apoyo a Sabores de México. En su ático, Rodrigo Fernández miraba las noticias con una mezcla de rabia y desesperación. Décadas de trabajo duro estaban en peligro de desmoronarse por la irresponsabilidad de su hijo. Tomó su teléfono y marcó un número. ¿Mariana? Necesito que canceles todos los compromisos de Alejandro para mañana. Y asegúrate de que esté en mi oficina a primera hora. Es hora de que tengamos una conversación muy seria. Mientras tanto, ajeno al caos que había desatado, Alejandro seguía de fiesta, inconsciente de que su vida estaba a punto de dar un giro radical. La mañana llegó demasiado pronto para Alejandro. El insistente timbre de su celular lo arrancó de un sueño intranquilo, su cabeza palpitando al ritmo de la resaca. Gruñendo, alcanzó el aparato. Bueno, murmuró, su voz ronca por el exceso de la noche anterior. Alejandro, tienes una hora para estar en la oficina de tu padre. La voz de Mariana sonaba inusualmente tensa. Y por tu bien, será mejor que no llegues tarde esta vez. Antes de que pudiera protestar, la llamada se cortó. Alejandro se quedó mirando el teléfono, una sensación de inquietud formándose en su estómago. Algo en el tono de Mariana le decía que esto no era una reunión ordinaria. 55 minutos después, Alejandro entraba en las oficinas de Sabores de México. El ambiente era diferente, los empleados lo miraban con una mezcla de lástima y reproche, algunos incluso evitando su mirada. Mariana lo esperaba frente a la oficina de su padre, su expresión seria. Entra, dijo simplemente, abriendo la puerta. Rodrigo Fernández estaba de pie frente al ventanal, su figura imponente recortada contra el skyline de la Ciudad de México. Sin voltearse, habló, siéntate, Alejandro. El joven obedeció, una sensación de déjà vu de sus años de adolescencia invadiendo su mente. Rodrigo se giró lentamente, su rostro una máscara de decepción y determinación. ¿Tienes idea del daño que has causado?, comenzó, su voz peligrosamente calmada. Alejandro intentó mantener su fachada de indiferencia. Vamos, papá, no pudo haber sido tan malo. ¿Seguro que? Silencio, rugió Rodrigo, golpeando el escritorio con tal fuerza que Alejandro se sobresaltó. Tu comportamiento de ayer nos ha costado millones. 3 de nuestros principales inversionistas han retirado su apoyo. Las acciones de la empresa cayeron un 15% esta mañana. Alejandro palideció. Por primera vez, comenzaba a entender la gravedad de la situación. Papá, lo siento. No pensé que... Ese es el problema, Alejandro. Nunca piensas, interrumpió Rodrigo, su voz cargada de frustración. Has vivido toda tu vida sin consecuencias, despilfarrando el trabajo duro de generaciones. Pero se acabó. Rodrigo rodeó el escritorio, enfrentando directamente a su hijo. Tienes 2 opciones, dijo, su tono no dejaba lugar a discusión. O aprendes el valor del trabajo duro, o quedas fuera de esta familia y esta empresa para siempre. Alejandro sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. ¿Qué quieres decir? Vas a trabajar como mesero en uno de nuestros restaurantes. No en los de lujo, sino en una de nuestras fondas tradicionales. 6 meses, sin privilegios, sin contacto con tu vida anterior. Aprenderás cada aspecto del negocio desde abajo. «Estás loco», exclamó Alejandro, poniéndose de pie. «¿No puedes hablar en serio? ¿Yo, sirviendo mesas? Soy Alejandro Fernández, por Dios». Rodrigo no se inmutó. Precisamente por eso necesitas esta lección. O aceptas, o desde este momento quedas desheredado. Sin dinero, sin propiedades, sin acceso a las cuentas familiares. Estarás por tu cuenta. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Alejandro miró a su padre, buscando algún indicio de que esto fuera una broma de mal gusto. Pero la expresión de Rodrigo era de piedra. No, no puedes hacer esto, murmuró Alejandro, su arrogancia desmoronándose. Puedo y lo haré, respondió Rodrigo. Tienes hasta mañana para decidir. Si aceptas, empiezas la próxima semana en la cocina de María, en Coyoacán. Alejandro salió de la oficina aturdido, ignorando las miradas curiosas de los empleados. Su mente era un torbellino de emociones, rabia, miedo, incredulidad. ¿Cómo se atrevía su padre a ponerlo en esta situación? Pasó el resto del día encerrado en su ático, alternando entre la furia y el pánico. Intentó llamar a sus amigos, pero nadie contestaba. Al parecer, la noticia de su caída en desgracia ya se había esparcido. Cuando el sol comenzó a ponerse, Alejandro se encontró frente al espejo del baño, mirando su reflejo con una mezcla de resentimiento y resignación. La realidad de su situación finalmente lo golpeó, no tenía otra opción. Tomó su teléfono y, con dedos temblorosos, escribió un mensaje a su padre: acepto. Pero esto no se queda así. En su oficina, Rodrigo leyó el mensaje con una mezcla de alivio y determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero era la única forma de salvar a su hijo y el legado familiar. Que Dios nos ampare, murmuró, mirando hacia el horizonte de la ciudad que nunca dormía. El sol apenas se asomaba sobre los edificios coloniales de Coyoacán cuando Alejandro Fernández llegó a la cocina de María. El contraste con su vida anterior no podía ser más marcado. En lugar de su lujoso porche, había tenido que tomar el metro y caminar varias cuadras. Su traje de diseñador había sido reemplazado por unos jeans gastados y una playera sencilla, tal como su padre había ordenado. Frente a él, el restaurante parecía sacado de otra época. La fachada, pintada de un alegre color amarillo con detalles en azul talavera, lucía el nombre, La Cocina de María, en letras cursivas. El aroma a café recién hecho y pan dulce se colaba por la puerta entreabierta, mezclándose con los sonidos de la ciudad despertando. Alejandro tomó un respiro profundo, intentando calmar los nervios que sorpresivamente lo invadían. Es solo un restaurante, se dijo a sí mismo. ¿Qué tan difícil puede ser? Con esa falsa confianza, empujó la puerta y entró. El interior era acogedor, con paredes adornadas con fotografías en blanco y negro de la Ciudad de México de antaño, y mesas de madera cubiertas con manteles de colores vivos. En el fondo, se podía ver la cocina en plena actividad. ¿Puedo ayudarte?, una voz femenina lo sacó de su observación. Alejandro se giró para encontrarse con una mujer de unos 30 y tantos años, de cabello oscuro recogido en una trenza y ojos penetrantes que lo miraban con curiosidad. Sí, respondió, aclarándose la garganta. Soy Alejandro. Alejandro Fer, solo Alejandro. Se supone que empiezo a trabajar hoy aquí. La mujer lo miró de arriba a abajo, una chispa de reconocimiento en sus ojos. Ah, sí. Don Rodrigo nos avisó que vendrías. Soy Sofía, la gerente del restaurante. Alejandro extendió la mano para saludar, pero Sofía ya se había dado la vuelta, haciéndole una seña para que la siguiera. Llegas justo a tiempo para el turno del desayuno, dijo mientras caminaban hacia la parte trasera del local. Espero que estés listo para trabajar duro. Alejandro reprimió un comentario sarcástico. No era el momento de empezar con el pie izquierdo. En la cocina, el ambiente era frenético. Cocineros preparaban platillos a toda velocidad, meseros iban y venían cargando platos y tazas, y el aire estaba cargado de aromas que, a pesar de su situación, hicieron que el estómago de Alejandro gruñera de anticipación. Sofía se detuvo frente a un pequeño armario. Aquí está tu uniforme, dijo, entregándole una camisa blanca, un delantal negro y una libreta. Cámbiate rápido, tenemos trabajo que hacer. Mientras Alejandro se ponía el uniforme en el pequeño baño de empleados, podía escuchar el murmullo de voces afuera. Cuando salió, notó que varios empleados lo miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Muchachos, este es Alejandro, anunció Sofía. Será nuestro nuevo mesero. Luisa, tú te encargarás de entrenarlo.
Una joven de unos 20 años, con el cabello teñido de un vibrante color morado, dio un paso al frente. Su expresión era de clara molestia. Yo. Pero Sofía, ya tengo suficiente trabajo, protestó Luisa. Es una orden, no una sugerencia, respondió Sofía con firmeza. Enséñale lo básico y manténlo ocupado. Luisa suspiró dramáticamente antes de girarse hacia Alejandro. Sígueme, niño bonito. Y trata de no estorbar. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad para Alejandro. Luisa lo arrastraba de un lado a otro, bombardeándolo con información sobre el menú, cómo tomar órdenes, la disposición de las mesas y 1000 detalles más que Alejandro apenas podía procesar. Mira, es simple, decía Luisa mientras caminaban entre las mesas. Sonríes, saludas, tomas la orden, la llevas a la cocina. Traes la comida, te aseguras de que todo esté bien y al final traes la cuenta. ¿Entendido? Alejandro asintió, aunque su cabeza daba vueltas. ¿Cómo algo aparentemente tan simple podía ser tan complicado? Su primera prueba llegó rápidamente. Una familia de 4 se sentó en una de sus mesas asignadas. Con las piernas temblorosas, Alejandro se acercó, libreta en mano. Buenos días, tartamudeó. Bienvenidos a la cocina de María. ¿Puedo tomar su orden? El padre de familia lo miró con el ceño fruncido. Primero quisiéramos ver el menú, joven. Alejandro sintió que el color subía a sus mejillas. Oh, claro, lo siento, murmuró, apresurándose a buscar los menús que había olvidado traer. Desde la barra, Luisa observaba la escena con una mezcla de diversión y exasperación. Va a ser un largo día, murmuró para sí misma. A medida que avanzaba la mañana, los errores de Alejandro se acumulaban. Confundió órdenes, derramó café sobre un cliente y en un momento de distracción, chocó contra otro mesero, enviando una bandeja llena de platos al suelo con un estrépito que hizo que todo el restaurante se quedara en silencio. Alejandro, la voz de Sofía resonó desde la cocina. A mi oficina, ahora. Con la cabeza gacha, Alejandro siguió a Sofía hasta una pequeña habitación en la parte trasera del restaurante. La gerente cerró la puerta y se giró para enfrentarlo, sus ojos echando chispas. Mira, no sé qué tipo de juego estás jugando, comenzó, pero aquí las cosas se hacen en serio. Hay gente que depende de este trabajo para vivir. Si no puedes tomártelo en serio, es mejor que te vayas ahora mismo. Alejandro sintió una mezcla de vergüenza y frustración. Lo estoy intentando, protestó débilmente. Es solo que, nunca he hecho algo así antes. La expresión de Sofía se suavizó ligeramente. Escucha, Alejandro. Sé quién eres y por qué estás aquí. Pero eso no importa dentro de estas paredes. Aquí eres un empleado más, y se espera que trabajes como tal. ¿Entendido? Alejandro asintió, sintiéndose más humillado de lo que jamás se había sentido en su vida. Bien, continuó Sofía. Ahora, vuelve ahí fuera y esfuérzate de verdad. Y por el amor de Dios, deja de derramar café sobre los clientes. Mientras Alejandro salía de la oficina, se encontró con la mirada burlona de Luisa. ¿Qué?, gruñó, su frustración bullendo a la superficie. Luisa sonrió, sacudiendo la cabeza. Nada, niño bonito. Solo me pregunto cuánto tiempo aguantarás antes de salir corriendo de vuelta a tu vida de lujos. Alejandro apretó los puños, una determinación inesperada surgiendo en su interior. No me conoces, respondió. Voy a demostrarles a todos que puedo hacer esto. Y con eso, se dirigió de vuelta al comedor, listo para enfrentar lo que sea que este nuevo mundo le deparara. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Alejandro. Cada mañana, al despertar en el modesto apartamento que su padre le había asignado, sentía una mezcla de resentimiento y determinación. El lujo de su ático en Polanco parecía un sueño lejano, reemplazado por la dura realidad de su nueva vida. En la cocina de María, Alejandro luchaba por mantenerse a flote en un mar de responsabilidades que nunca antes había imaginado. Las largas horas de pie, el constante ir y venir entre las mesas, y la presión de mantener una sonrisa frente a clientes exigentes lo dejaban exhausto al final de cada jornada. Más rápido,
niño bonito, le gritaba Luisa mientras pasaba a su lado con una bandeja llena de platos. Los chilaquiles se enfrían y el café no se sirve solo. Alejandro apretaba los dientes, reprimiendo la respuesta mordaz que amenazaba con escapar de sus labios. En su vida anterior, habría puesto a Luisa en su lugar con unas cuantas palabras afiladas. Pero aquí, en este pequeño rincón de Coyoacán, era él quien tenía que demostrar su valía. Una mañana particularmente agitada, Alejandro se encontró lidiando con una mesa especialmente difícil. Una señora mayor, acompañada de lo que parecía ser su hija y sus nietos, no dejaba de quejarse por todo. «Joven, este café está demasiado caliente», protestó la señora. «Y los huevos están muy cocidos. ¿Acaso no saben cómo atender a los clientes aquí?» Alejandro sintió que la sangre le hervía. Estaba a punto de soltar una respuesta poco amable cuando sintió una mano en su hombro. Era Sofía. «Permíteme», dijo suavemente, antes de volverse hacia la mesa con una sonrisa encantadora. «Doña Consuelo, qué gusto verla de nuevo. Disculpe las molestias, enseguida le traemos un nuevo desayuno a su gusto. Mientras tanto, ¿qué le parece si les invitamos unos deliciosos churros con chocolate?» La expresión de la señora se suavizó visiblemente. «Ay, Sofía, qué atenta eres. Así sí da gusto venir a desayunar». Alejandro observó la escena con asombro. Una vez que Sofía se alejó, no pudo evitar preguntarle, «¿Cómo lo haces? Esa señora estaba a punto de comernos vivos». Sofía sonrió. «Es cuestión de práctica y paciencia, Alejandro. Cada cliente es un mundo, y parte de nuestro trabajo es aprender a navegar esos mundos. Doña Consuelo viene cada semana, y siempre tiene alguna queja. Pero en el fondo, lo que busca es atención y que la hagan sentir especial». Esa pequeña lección fue un punto de inflexión para Alejandro. Comenzó a observar más detenidamente a Sofía y a los otros meseros con más experiencia. Notó cómo Raúl, el mesero más antiguo, siempre tenía una anécdota divertida para las familias con niños. Vio cómo María, la cocinera, a veces salía de la cocina para saludar personalmente a los clientes frecuentes. Poco a poco, Alejandro empezó a desarrollar sus propias técnicas. Descubrió que su encanto natural, que antes usaba para impresionar en fiestas de lujo, podía ser una herramienta valiosa para conectar con los clientes. Comenzó a memorizar los nombres de los habituales, sus pedidos favoritos, e incluso detalles de sus vidas que compartían durante las conversaciones casuales. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas. Luisa seguía siendo un desafío constante. Su actitud sarcástica y sus comentarios mordaces mantenían a Alejandro en guardia. Una tarde, mientras limpiaban las mesas después del turno del almuerzo, Luisa no pudo contenerse más. «¿Por qué sigues aquí?», le espetó. «Es obvio que no perteneces a este lugar». «¿Qué? Papá rico te castigó y te mandó a jugar al mesero». Alejandro se tensó. Era la primera vez que alguien mencionaba directamente su situación. «No es asunto tuyo», respondió secamente. Luisa soltó una risa amarga. «Oh, claro que lo es. Porque mientras tú juegas a ser uno de nosotros, hay gente aquí que depende de este trabajo para sobrevivir. No es un capricho o una lección de vida para nosotros, ¿sabes?». Las palabras de Luisa golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Por primera vez, se vio obligado a considerar realmente la realidad de las personas que lo rodeaban. «Yo, no lo había visto de esa manera», admitió en voz baja. Luisa lo miró con sorpresa, como si no esperara esa respuesta. Por un momento, su expresión se suavizó. «Mira, no sé cuál es tu historia, y francamente no me importa. Pero si vas a estar aquí, al menos tómatelo en serio. Hay gente que cuenta con nosotros». Esa conversación marcó otro punto de inflexión para Alejandro. Comenzó a prestar más atención a sus compañeros de trabajo, a escuchar sus historias. Se enteró de que Raúl trabajaba 2 turnos para pagar la universidad de su hija. Que María, la cocinera, había aprendido todas sus recetas de su abuela y soñaba con abrir su propio restaurante algún día. El cambio en la actitud de Alejandro no pasó desapercibido.
Sofía lo observaba con una mezcla de sorpresa y aprobación, notando cómo el joven que había llegado quejándose por todo ahora era el primero en ofrecerse para los turnos más difíciles. Una noche, después de un turno particularmente agotador, Alejandro se quedó hasta tarde ayudando a limpiar la cocina. María, quien estaba preparando las masas para el día siguiente, lo miró con curiosidad. Alejandro, hijo, ¿por qué no te vas a descansar? Ya has trabajado suficiente por hoy. Alejandro, con las manos en el fregadero lleno de ollas, sonrió cansadamente. Está bien, María. Quiero ayudar. Además, me gusta el olor de tu masa para tamales. Me recuerda a mi abuela. María sonrió, una chispa de afecto en sus ojos. Ven acá, muchacho. Te voy a enseñar el secreto para que la masa quede perfecta. Mientras María le mostraba cómo amasar correctamente, Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez en semanas, se sentía genuinamente contento. El trabajo era duro, sí, pero había una satisfacción en el que nunca había experimentado en su vida anterior. Al día siguiente, durante el turno del desayuno, ocurrió algo inesperado. Un cliente dejó caer accidentalmente su taza de café, manchando el mantel y el suelo. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, Luisa ya estaba allí, limpiando el desastre con eficiencia. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se acercó para ayudar. Mientras trabajaban juntos en silencio, limpiando y tranquilizando al cliente avergonzado, compartieron una mirada de entendimiento mutuo. Gracias, murmuró Luisa una vez que terminaron. Alejandro asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. No era una declaración de amistad, pero era un comienzo. Esa noche, mientras cerraban el restaurante, Sofía llamó a Alejandro a su oficina. El joven entró, preguntándose si había hecho algo mal. Siéntate, dijo Sofía, su expresión indescifrable. Alejandro, has estado aquí por casi un mes. Cuando llegaste, francamente, no creí que duraras ni una semana. Alejandro se removió incómodo en su silla, esperando lo peor. Pero, continuó Sofía, una pequeña sonrisa formándose en sus labios, me has sorprendido. Has trabajado duro, has aprendido, y lo más importante, has empezado a entender lo que significa realmente este trabajo. Alejandro sintió una oleada de orgullo que no había experimentado en mucho tiempo. Gracias, Sofía. Yo, realmente estoy tratando de hacerlo bien. Sofía asintió. Lo sé. Y por eso, creo que estás listo para manejar el turno del domingo por la mañana. Es uno de los más ocupados, pero creo que puedes manejarlo. Alejandro salió de la oficina sintiéndose más alto. Por primera vez desde que había llegado a la cocina de María, sentía que realmente pertenecía allí. El camino por delante aún era largo, pero ahora, al menos, sentía que tenía la fuerza para recorrerlo. El aroma del café recién hecho y los chilaquiles llenaba el aire de la cocina de María en otra ajetreada mañana de domingo. Alejandro se movía entre las mesas con una gracia recién adquirida, balanceando platos y sonriendo a los clientes. El bullicio del restaurante, que antes lo abrumaba, ahora le resultaba casi reconfortante. Mesa 7, orden lista, gritó María desde la cocina. Alejandro se apresuró a recoger los platos, intercambiando una sonrisa cómplice con Luisa mientras pasaba junto a ella. Las cosas entre ellos habían mejorado considerablemente en las últimas semanas. Estaba tan concentrado en su trabajo que al principio no notó la conmoción en la entrada del restaurante. Fue el súbito silencio lo que finalmente llamó su atención. Alejandro se giró y sintió que el corazón le daba un vuelco. Allí, de pie en la puerta, luciendo completamente fuera de lugar con su traje de diseñador y sus lentes de sol caros, estaba Diego Zavala, su mejor amigo de sus días de fiesta en Polanco. Ale, compadre, exclamó Diego, quitándose las gafas con un gesto dramático. Por fin te encuentro. Alejandro se quedó paralizado, el plato de chilaquiles aún en sus manos. Podía sentir las miradas de todos sus compañeros clavadas en él. Diego, logró decir finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? Diego se acercó, ignorando las miradas curiosas de los clientes. ¿Qué crees? Vine a rescatarte de este lugar.
La última palabra la pronunció con un desdén apenas disimulado. Sofía apareció de repente, su presencia calmada pero firme. «Señor, ¿puedo ayudarlo en algo?». Diego la miró de arriba abajo, una sonrisa condescendiente en su rostro. «No se preocupe, señora. Solo vine a hablar con mi amigo aquí presente». Alejandro sintió una punzada de vergüenza ante el tono de Diego. Hace apenas unas semanas, él habría actuado de la misma manera. «Diego, estoy trabajando», dijo, tratando de mantener la compostura. «No puedo hablar ahora». «¿Trabajando?», Diego soltó una carcajada. «Vamos, Ale, ya fue suficiente de este jueguito, ¿no crees? Tu viejo ya debe haber entendido el punto. Es hora de que vuelvas al mundo real». Alejandro pudo sentir la tensión en el aire. Vio cómo Luisa apretaba los puños, como María se asomaba desde la cocina con el ceño fruncido. «Este es el mundo real», Diego respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. «Y no es ningún juego». Diego pareció desconcertado por un momento, pero se recuperó rápidamente. «Mira», dijo, bajando la voz y acercándose más, «tengo una propuesta de negocios increíble. Con tus contactos y mi idea, podríamos hacernos de oro. Solo necesito que hables con tu papá, que nos respalde un poco». «No», interrumpió Alejandro, la palabra saliendo de su boca antes de que pudiera pensarlo 2 veces. «No», Diego lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Cómo que no? Ale, es la oportunidad de tu vida. Podrías salir de este agujero». Alejandro miró a su alrededor. Vio a Sofía, quien lo observaba con una mezcla de preocupación y algo que parecía orgullo. Vio a Luisa, tensa y lista para intervenir si era necesario. Vio a los clientes, algunos conocidos que venían cada domingo y lo saludaban por su nombre. Y en ese momento, algo hizo clic en su interior. Este agujero, como Diego lo llamaba, se había convertido en algo más para él. Era un lugar donde había aprendido más sobre sí mismo y sobre la vida en las últimas semanas que en todos sus años de fiestas y excesos. «Lo siento, Diego», dijo finalmente, su voz tranquila pero firme. «Pero mi respuesta es no. Estoy bien aquí». La incredulidad en el rostro de Diego era casi cómica. «¿Estás bromeando? ¿Prefieres quedarte aquí, sirviendo mesas, cuando podrías estar de vuelta en la cima?». Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que sorprendió incluso a él mismo. «Por ahora, sí. Esto es lo que necesito hacer». Diego lo miró por un largo momento, como si estuviera viendo a un extraño. Finalmente, sacudió la cabeza. «Estás loco, compadre. Completamente loco». Y con eso, se dio la vuelta y salió del restaurante, el tintineo de la campana de la puerta marcando su salida. El silencio que siguió fue roto por Sofía. «Bueno, el espectáculo terminó. Volvamos al trabajo, gente». Poco a poco, el bullicio normal del restaurante se reanudó. Alejandro se quedó donde estaba, procesando lo que acababa de suceder. Luisa se acercó, una expresión indescifrable en su rostro. «Así que, ese era tu mundo, ¿eh?». Alejandro asintió, aún un poco aturdido. «Lo era». «¿Y de verdad prefieres estar aquí, con nosotros?», preguntó ella, un toque de incredulidad en su voz. Alejandro la miró, luego miró alrededor del restaurante, a las personas que en tan poco tiempo se habían convertido en una especie de familia para él. «Sí», dijo simplemente. «Lo prefiero». Luisa lo estudió por un momento, antes de que una pequeña sonrisa apareciera en sus labios. «Bueno, niño bonito, tal vez no seas un caso perdido después de todo». Le dio un ligero golpe en el hombro. «Ahora, vuelve al trabajo. Esos chilaquiles no se van a servir solos». Mientras Alejandro volvía a sus tareas, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz consigo mismo. El camino por delante aún era largo, pero ahora estaba seguro de que había tomado la decisión correcta. Las semanas siguientes a la visita de Diego marcaron un cambio significativo en la vida de Alejandro. La tentación de su antigua vida había estado allí, tangible y seductora, pero él la había rechazado.
Esta decisión, más que cualquier otra cosa, solidificó su compromiso con su nueva realidad en la cocina de María. El restaurante bullía de actividad en una calurosa tarde de sábado. Alejandro se movía entre las mesas con una eficiencia que hubiera sido impensable hace unos meses. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora estaba despeinado por el ajetreo constante y una fina capa de sudor brillaba en su frente. «Orden para la mesa 12», gritó, colocando los platos en la ventana de la cocina. María, la cocinera, le guiñó un ojo mientras preparaba el siguiente pedido. «Muy bien, muchacho», dijo ella con aprobación. «Estás aprendiendo rápido». Alejandro sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el calor de la cocina. Era un sentimiento de orgullo, algo que rara vez había experimentado en su vida anterior. Mientras servía los platos en la mesa 12, notó que Sofía lo observaba desde la entrada. Había una expresión en su rostro que no pudo descifrar completamente, pero parecía una mezcla de sorpresa y satisfacción. Al terminar su turno, Sofía lo llamó a su oficina. Alejandro entró, preguntándose qué podría querer la gerente. «Siéntate, Alejandro», dijo Sofía, señalando la silla frente a su escritorio. «Quiero hablar contigo sobre algo importante». Alejandro se sentó, repentinamente nervioso. ¿Había hecho algo mal? «Relájate», dijo Sofía, notando su tensión. «No es nada malo. De hecho, todo lo contrario». Hizo una pausa, como si estuviera considerando sus próximas palabras cuidadosamente. «Alejandro, cuando llegaste aquí, francamente, no pensé que durarías ni una semana. Eras un desastre». Alejandro se removió incómodo en su asiento, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa. «Lo sé», admitió. «Yo tampoco pensé que duraría». Sofía asintió. «Pero me has sorprendido, Alejandro. Has trabajado duro, has aprendido, y lo más importante, has demostrado un verdadero compromiso con este lugar y con las personas que trabajan aquí». Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a este tipo de elogios sinceros. «Gracias», logró decir. «Yo, realmente he llegado a apreciar este lugar y a todos ustedes». Sofía sonrió. «Se nota. Y por eso, quiero ofrecerte algo. Hemos estado pensando en expandir nuestro menú, agregar algunos platos nuevos. Me gustaría que trabajaras con María en la cocina para desarrollar algunas ideas». Alejandro la miró sorprendido. «¿Yo? Pero, apenas sé cocinar». Sofía se rió. «No necesitas ser un chef experto. Lo que necesitamos es alguien con una perspectiva fresca, alguien que entienda tanto el lado del servicio como lo que los clientes buscan. Y creo que tú podrías ser esa persona». Alejandro salió de la oficina de Sofía sintiéndose como si estuviera flotando. Por primera vez desde que había llegado a la cocina de María, sentía que realmente estaba contribuyendo con algo valioso, algo más allá de simplemente tomar órdenes y servir mesas. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Alejandro dividía su tiempo entre sus turnos regulares como mesero y horas extras en la cocina con María. La cocinera, al principio escéptica de tener al niño rico en su dominio, pronto se encontró impresionada por el entusiasmo y la creatividad de Alejandro. «Mira, muchacho», le dijo una tarde mientras experimentaban con una nueva receta de mole, «la cocina no se trata solo de ingredientes y técnicas. Se trata de amor, de pasión. Cada plato cuenta una historia». Alejandro la escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Descubrió que disfrutaba enormemente este proceso creativo, la mezcla de sabores y texturas, la búsqueda del equilibrio perfecto en cada plato. Una noche, después de un largo día de pruebas culinarias, Alejandro se encontró solo en la cocina, limpiando. Luisa entró, sorprendida de verlo allí tan tarde. «¿Todavía aquí, niño bonito?», preguntó, pero su tono carecía de la mordacidad que solía tener. Alejandro sonrió cansadamente. «Sí, estábamos probando una nueva receta de chiles en nogada. Quería dejarlo todo limpio para mañana». Luisa lo miró por un momento, como si lo estuviera evaluando. Finalmente,
tomó un trapo y comenzó a ayudarlo a limpiar. «Sabes», dijo después de un rato, «cuando llegaste aquí, pensé que era solo otro niño rico jugando a ser pobre. Que te irías corriendo a la primera oportunidad». Alejandro se detuvo, mirándola. «Lo sé. Y probablemente tenías razón en ese momento». Luisa asintió. «Pero me equivoqué. Has demostrado que realmente te importa este lugar, esta gente». Hubo un momento de silencio entre ellos, lleno de un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. «Gracias», dijo finalmente Alejandro. «Por no dejar que me rindiera, por presionarme a ser mejor». Luisa sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «De nada, niño bonito. Ahora, terminemos de limpiar esto antes de que amanezca». A medida que pasaban los días, Alejandro notó un cambio no solo en cómo los demás lo trataban, sino en cómo él se veía a sí mismo. El trabajo duro, que antes habría considerado beneath him, ahora le daba una sensación de propósito y satisfacción que nunca había experimentado en su vida anterior de lujos y excesos. Una mañana, mientras servía el desayuno a una familia regular, el padre lo detuvo. «Alejandro, ¿verdad?», preguntó el hombre. «Sí, señor», respondió Alejandro con una sonrisa. «Solo quería decirte que hemos notado un gran cambio en el servicio desde que empezaste a trabajar aquí. Se nota que te importa, y eso hace toda la diferencia». Alejandro sintió una oleada de orgullo y gratitud. «Gracias, señor. Eso significa mucho para mí». Mientras se alejaba de la mesa, Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente satisfecho con su trabajo. No era el dinero, ni el estatus, ni el reconocimiento lo que lo motivaba ahora. Era la simple satisfacción de hacer algo bien, de marcar una diferencia, por pequeña que fuera, en la vida de las personas que entraban por las puertas de la cocina de María cada día. Y con esa realización, Alejandro supo que había encontrado algo que el dinero no podía comprar, un verdadero sentido de propósito. El aroma a café recién hecho y pan dulce llenaba el aire de la cocina de María en otra mañana ajetreada. Alejandro se movía entre las mesas con la gracia de alguien que finalmente se sentía en su elemento. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía diferente ese día. Notó que Sofía pasaba más tiempo de lo habitual encerrada en su oficina, y las conversaciones entre el personal parecían más tensas y susurradas. «¿Sabes qué está pasando?», le preguntó a Luisa mientras ambos preparaban las mesas para el almuerzo. Luisa miró alrededor con cautela antes de responder en voz baja. «No estoy segura, pero he escuchado rumores. Parece que el restaurante está pasando por problemas financieros». Alejandro sintió una punzada de preocupación. «¿Qué tan malo es?». «Bastante malo, por lo que he oído», respondió Luisa. «Pero nadie quiere hablar de ello abiertamente». A lo largo del día, Alejandro no pudo sacarse esa conversación de la cabeza. Observó con nuevos ojos el restaurante que se había convertido en su segundo hogar. Notó detalles que antes habían pasado desapercibidos: el desgaste en algunas sillas, la pintura descascarada en una esquina, el equipo de cocina que claramente necesitaba una actualización. Esa noche, después de cerrar, Sofía convocó a una reunión de personal. La tensión en el aire era palpable mientras todos se reunían en el comedor vacío. Sofía respiró hondo antes de hablar. «No voy a andarme con rodeos», comenzó, su voz cargada de preocupación. «La cocina de María está en problemas. Los costos han aumentado, la competencia es feroz, y nuestros ingresos han disminuido significativamente en los últimos meses». Un murmullo de inquietud recorrió el grupo. Alejandro vio cómo el rostro de María se ensombrecía, cómo Raúl apretaba los puños con frustración. «Si las cosas siguen así», continuó Sofía, «es posible que tengamos que cerrar en unos meses». La noticia cayó como una bomba. Luisa dejó escapar un sollozo ahogado, mientras otros comenzaban a hablar todos a la vez, sus voces elevándose en pánico y confusión. «¿Qué va a pasar con nosotros?», preguntó alguien. «No hay nada que podamos hacer», cuestionó otro. Alejandro se quedó en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Por un lado, sentía una profunda tristeza ante la idea de perder este lugar que se había convertido en una parte tan importante de su vida.
Por otro, una parte de él, la parte que había crecido en el mundo de los negocios, comenzó a analizar la situación desde una perspectiva diferente. Mientras Sofía trataba de calmar al personal, prometiendo que harían todo lo posible por salvar el restaurante, Alejandro se acercó a ella. «Sofía», dijo en voz baja, «¿podemos hablar en privado?». Ella lo miró con curiosidad antes de asentir. Una vez en su oficina, Alejandro habló, «Creo que puedo ayudar». Sofía lo miró escépticamente. «Alejandro, aprecio tu oferta, pero este no es un problema que se pueda resolver sirviendo más mesas o trabajando horas extra». «Lo sé», respondió él. «Pero antes de venir aquí, antes de ser mesero, bueno, crecí en el mundo de los negocios. Sé cómo funcionan las finanzas, las estrategias de marketing, la gestión de costos». Sofía lo miró fijamente, como si lo estuviera viendo por primera vez. «Es cierto», dijo lentamente. «A veces olvido quién eras antes de llegar aquí». Alejandro sintió una punzada de culpabilidad. Había mantenido su pasado en secreto, temiendo que cambiara la forma en que lo veían. Pero ahora, esa experiencia podría ser la clave para salvar el lugar y las personas que habían llegado a significar tanto para él. «Déjame ver los libros», pidió. «Tal vez pueda encontrar una solución». Sofía dudó por un momento antes de asentir. Sacó una pila de carpetas y las colocó frente a Alejandro. «Aquí está todo. Ingresos, gastos, proyecciones, es un desastre, te lo advierto». Durante las siguientes horas, Alejandro se sumergió en los números. Analizó cada detalle, cada gasto, cada fuente de ingreso. A medida que trabajaba, comenzó a ver patrones, problemas y, lo más importante, potenciales soluciones. Cuando finalmente levantó la vista, el sol comenzaba a asomarse por la ventana. Sofía, que se había quedado con él toda la noche, lo miraba expectante. «¿Y bien?», preguntó ella. Alejandro respiró hondo. «La situación es complicada, pero no imposible. Veo varias áreas donde podemos hacer mejoras significativas». Comenzó a explicar sus ideas, optimizar el menú para reducir el desperdicio de alimentos, implementar un sistema de reservas en línea para atraer a una clientela más joven, negociar mejores términos con los proveedores y lanzar una campaña de marketing local para aumentar la visibilidad del restaurante. Sofía lo escuchaba con atención, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y cautela. «Suena bien en teoría», dijo finalmente, «pero ¿cómo lo implementamos? No tenemos los recursos para hacer todos estos cambios». Alejandro dudó por un momento. Lo que estaba a punto de proponer podría cambiar todo, revelar su verdadera identidad a todos. Pero al mirar alrededor, al pensar en María, Luisa, Raúl y todos los demás que dependían de este lugar, supo que no tenía otra opción. «Yo puedo financiarlo», dijo finalmente. «Tengo ahorros, conexiones. Puedo conseguir los recursos que necesitamos». Sofía lo miró boquiabierta. «Alejandro, eso es, ¿estás seguro? Esto va mucho más allá de tu trabajo aquí». Él asintió con determinación. «Estoy seguro. Este lugar, ustedes, se han convertido en mi familia. No puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo todo se derrumba». Hubo un momento de silencio entre ellos, cargado de emociones no expresadas. «Bien», dijo finalmente Sofía, una sonrisa formándose en sus labios. «Hagámoslo. Salvemos la cocina de María». Mientras salían de la oficina para compartir las noticias con el resto del personal, Alejandro sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que el camino por delante sería difícil, que tendría que revelar aspectos de su pasado que había mantenido en secreto. Pero también sabía que, por primera vez en su vida, estaba haciendo algo verdaderamente significativo. La cocina de María le había dado un propósito, una familia. Ahora era su turno de devolverle el favor. El sol apenas asomaba sobre los edificios de Coyoacán cuando Alejandro llegó a la cocina de María. El restaurante, normalmente bullicioso a esta hora, estaba inusualmente silencioso. Hoy no era un día normal de trabajo, era el día en que presentarían el plan para salvar el negocio. Alejandro entró, cargando una carpeta llena de documentos y una laptop.
Se detuvo un momento en la entrada, respirando profundamente. Los últimos días habían sido una vorágine de actividad, noches en vela analizando números, investigando estrategias y preparando propuestas. Ahora, todo se reducía a esta presentación. Sofía ya estaba en su oficina, revisando algunos papeles con el ceño fruncido. Levantó la vista cuando Alejandro entró, ofreciéndole una sonrisa cansada pero esperanzada. ¿Listo?, preguntó. Alejandro asintió, colocando sus cosas sobre el escritorio. Tan listo como se puede estar. ¿Y el personal? Llegarán en una hora, respondió Sofía. Están nerviosos, pero emocionados por escuchar el plan. Mientras preparaban la sala para la presentación, Alejandro no pudo evitar sentir una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que lo que estaba a punto de proponer cambiaría drásticamente la dinámica del restaurante y no todos estarían de acuerdo con cada aspecto del plan. Pero también sabía que era la mejor oportunidad que tenían para salvar la cocina de María. Poco a poco, el personal comenzó a llegar. María, la cocinera, entró con una bandeja de pan dulce recién horneado, su manera de calmar los nervios. Luisa llegó con Raúl, ambos con expresiones de cauta esperanza. Pronto, la pequeña sala de reuniones estaba llena, el aire cargado de anticipación y un toque de miedo. Sofía se puso de pie, llamando la atención de todos. Buenos días a todos. Como saben, estamos aquí para discutir el futuro de la cocina de María. Hemos estado trabajando en un plan, y Alejandro va a presentárnoslo. Todas las miradas se volvieron hacia Alejandro. Por un momento, sintió el peso de sus expectativas, la responsabilidad de tener el destino de estas personas en sus manos. Respiró hondo y comenzó. La cocina de María es más que un restaurante, empezó, su voz ganando confianza con cada palabra. Es un hogar, una familia, un lugar lleno de historia y amor. Y estamos aquí para asegurarnos de que siga siéndolo por muchos años más. Durante la siguiente hora, Alejandro desglosó el plan. Habló sobre la optimización del menú, explicando cómo podían reducir costos sin sacrificar calidad. Propuso un sistema de reservas en línea y una presencia más fuerte en redes sociales para atraer a una clientela más joven. Discutió la idea de ofrecer clases de cocina los domingos, aprovechando la experiencia de María para generar una fuente adicional de ingresos. Pero el cambio más significativo, dijo, haciendo una pausa para prepararse para la reacción, es una renovación completa del espacio. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Alejandro continuó rápidamente, no estamos hablando de cambiar la esencia de la cocina de María. Al contrario, queremos realzar lo que la hace especial. Imaginen paredes frescas que cuenten la historia del restaurante, iluminación cálida que cree el ambiente acogedor que nos caracteriza y un área de bar pequeña pero acogedora para aprovechar las noches. Proyectó algunas imágenes de cómo podría verse el restaurante renovado. Vio cómo los ojos de sus compañeros se iluminaban al ver el potencial. Pero, continuó, esto no funcionará si no trabajamos todos juntos. Necesitamos el conocimiento de María para refinar el menú, la experiencia de Raúl con los clientes para mejorar nuestro servicio, las habilidades organizativas de Luisa para implementar el nuevo sistema de reservas. Cada uno de ustedes es esencial para que esto funcione. Cuando Alejandro terminó su presentación, hubo un momento de silencio. Luego, como una olla a presión liberando vapor, la sala estalló en preguntas y comentarios. ¿De dónde sacaremos el dinero para todo esto?, preguntó Raúl, vocalizando la preocupación que estaba en la mente de todos. Alejandro intercambió una mirada con Sofía antes de responder. Yo puedo financiarlo, dijo, preparándose para la reacción. Tengo ahorros y conexiones que puedo utilizar. La confusión se extendió por la sala. Luisa fue la primera en hablar. Espera, ¿qué? Alejandro, eres un mesero como nosotros. ¿Cómo podrías tener ese tipo de recursos? Alejandro respiró hondo. Era el momento de la verdad. Hay algo que necesito contarles, comenzó. Antes de venir aquí, vengo de una familia adinerada. Mi padre es dueño de una cadena de restaurantes. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Alejandro vio una mezcla de emociones en los rostros de sus compañeros, sorpresa, confusión y en algunos casos, un atisbo de traición. ¿Por qué no nos lo dijiste antes?, preguntó María, su voz cargada de dolor. Porque quería que me conocieran por quien soy, no por mi apellido o mi cuenta bancaria, respondió Alejandro con sinceridad. Cuando llegué aquí, era un idiota mimado que no sabía nada sobre el trabajo duro o el valor de una familia como la que hemos formado aquí. Ustedes me enseñaron eso. Y ahora, quiero usar lo que tengo para salvar este lugar que significa tanto para todos nosotros. Hubo otro momento de silencio, pero esta vez fue Luisa quien lo rompió. Bueno, niño bonito, dijo, una pequeña sonrisa formándose en sus labios, parece que finalmente has crecido. Poco a poco, la tensión en la sala comenzó a disiparse. El personal empezó a hacer preguntas sobre el plan, ofreciendo sugerencias y mostrando un cauto optimismo. María se acercó a Alejandro mientras los demás discutían. No va a ser fácil, dijo, su voz suave pero firme. Cambiar no siempre es sencillo, especialmente para un lugar con tanta historia como este. Alejandro asintió. Lo sé. Pero creo que podemos hacerlo, si trabajamos juntos. María lo miró por un momento antes de sonreír. Bien. Entonces empecemos con ese menú. Tengo algunas ideas que podrían funcionar. A medida que avanzaba la mañana, el plan comenzó a tomar forma. Cada miembro del personal aportó ideas, desafió suposiciones y se comprometió a hacer su parte. Alejandro se encontró asombrado por la creatividad y la determinación de sus compañeros. Cuando finalmente concluyó la reunión, horas después, había un nuevo aire de esperanza en la cocina de María. No sería fácil, todos lo sabían, pero ahora tenían un plan, un propósito común. Mientras el personal se dispersaba, cada uno llevándose tareas y responsabilidades, Sofía se acercó a Alejandro. Lo hiciste bien, dijo, colocando una mano en su hombro. Ganaste su confianza. Ahora viene la parte difícil, mantenerla. Alejandro asintió, consciente del desafío que tenía por delante. Pero mientras miraba alrededor, viendo a sus compañeros, sus amigos, trabajando juntos con renovada energía, supo que había tomado la decisión correcta. La cocina de María le había dado un propósito, le había enseñado el valor del trabajo duro y la importancia de la comunidad. Ahora era su turno de devolver el favor. Con determinación en su corazón, Alejandro se dispuso a comenzar la ardua tarea de transformar el plan en realidad. El camino sería difícil, pero por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente preparado para el desafío. Las semanas siguientes a la presentación del plan de salvación fueron un torbellino de actividad en la cocina de María. El restaurante bullía con una nueva energía, una mezcla de determinación y esperanza que se podía sentir en el aire. Alejandro se encontraba en el centro de todo, coordinando los esfuerzos de renovación mientras mantenía el restaurante funcionando. Una mañana, mientras Alejandro ayudaba a descargar una entrega de suministros, notó un auto lujoso estacionado al otro lado de la calle. No le dio mayor importancia hasta que vio a un hombre de traje salir del vehículo, mirando directamente hacia el restaurante. El corazón de Alejandro dio un vuelco cuando reconoció a Héctor Ramírez, el asistente personal de su padre. «Mierda», murmuró para sí mismo, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de él. «¿Todo bien?», preguntó Luisa, notando su repentina tensión. Antes de que Alejandro pudiera responder, Héctor cruzó la calle y se acercó a ellos. Alejandro, saludó Héctor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tu padre ha estado muy preocupado por ti». Luisa miró entre Alejandro y Héctor, su expresión de confusión tornándose en comprensión y luego en algo parecido a la traición. «¿Qué haces aquí, Héctor?», preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma. «Tu padre me envió a buscarte. Está preocupado por las grandes sumas de dinero que has estado moviendo. Cuando investigamos, nos enteramos de tu proyecto aquí». Héctor miró alrededor con desdén apenas disimulado. Para este momento, otros miembros del personal se habían acercado, atraídos por la conmoción. Alejandro podía sentir sus miradas, una mezcla de curiosidad y creciente sospecha. «Esto no es asunto de mi padre», dijo Alejandro, su voz tensa.
Estoy usando mi propio dinero. Héctor soltó una risa seca. Alejandro, ambos sabemos que ese dinero proviene de tu fideicomiso. Dinero que tu padre puede congelar en cualquier momento. Un murmullo de sorpresa recorrió al personal. Alejandro cerró los ojos por un momento, sintiendo como el mundo que había construido cuidadosamente comenzaba a desmoronarse. ¿De qué está hablando este tipo, Alejandro?, exigió Luisa, su voz cargada de emoción. ¿Quién eres realmente? Alejandro miró a su alrededor, viendo las expresiones heridas y confundidas de las personas que se habían convertido en su familia en los últimos meses. Supo que ya no podía mantener la verdad oculta. Mi nombre completo es Alejandro Fernández Montero, comenzó, su voz temblando ligeramente. Mi padre es Rodrigo Fernández, dueño de la cadena de restaurantes Sabores de México. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro vio cómo la comprensión dawnó en los rostros de sus compañeros, seguida rápidamente por una mezcla de emociones, sorpresa, dolor, ira. ¿Todo este tiempo fuiste uno de ellos?, preguntó María, la cocinera, su voz cargada de decepción. ¿El hijo del hombre que ha estado tratando de comprar y cerrar lugares como el nuestro? No es así, intentó explicar Alejandro, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Yo, cambié. Este lugar, ustedes, me cambiaron. Cambiar, escupió Raúl, el mesero más antiguo. ¿Cómo sabemos que esto no es solo un juego para ti? ¿Otra de tus aventuras de niño rico? Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Todo por lo que había trabajado, la confianza que había construido, parecía estar desmoronándose frente a sus ojos. Por favor, tienen que creerme, suplicó. Lo que siento por este lugar, por todos ustedes, es real. Estoy comprometido a salvar la cocina de María, sin importar lo que diga mi padre. Héctor intervino, su voz fría y calculadora. Alejandro, tu padre está dispuesto a olvidar todo este experimento si vuelves ahora. De lo contrario, congelará tus cuentas y tomarás acciones legales contra este establecimiento por uso indebido de fondos corporativos. La amenaza quedó suspendida en el aire, pesada y ominosa. Alejandro miró a su alrededor, viendo cómo sus compañeros procesaban esta nueva información, el miedo y la incertidumbre evidentes en sus rostros. Fue Sofía quien finalmente rompió el silencio. Creo que todos necesitamos un momento para procesar esto, dijo, su voz tranquila pero firme. Alejandro, quizás deberías irte por hoy. Discutiremos esto mañana, cuando todos hayamos tenido tiempo de pensar. Alejandro asintió, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró a Luisa, buscando algún signo de comprensión, pero ella evitó su mirada, sus ojos llenos de dolor y confusión. Mientras se alejaba del restaurante, Alejandro sintió que dejaba atrás mucho más que un lugar de trabajo. La cocina de María se había convertido en su hogar, en su familia. Y ahora, por segunda vez en su vida, se enfrentaba a la posibilidad de perderlo todo. Héctor lo siguió hasta el auto. Tu padre te espera, dijo simplemente. Alejandro asintió en silencio, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. Mientras el auto se alejaba de Coyoacán, no pudo evitar mirar por la ventana trasera, viendo cómo la cocina de María se hacía cada vez más pequeña en la distancia. Sabía que las próximas horas serían cruciales. Tendría que enfrentarse a su padre, defender sus acciones y, de alguna manera, encontrar una forma de salvar no solo el restaurante, sino la confianza y el respeto de las personas que habían llegado a significar tanto para él. El camino por delante sería difícil, pero Alejandro estaba decidido a luchar. Por la cocina de María, por sus amigos, y por la persona en la que se había convertido. El imponente edificio de Sabores de México se alzaba frente a Alejandro, su fachada de cristal y acero un recordatorio de la vida que había dejado atrás. Respiró hondo antes de entrar, consciente de que lo que estaba a punto de suceder podría cambiar su vida para siempre. En el ascensor, Héctor mantuvo un silencio tenso. Alejandro podía sentir la desaprobación emanando del asistente de su padre. Cuando las puertas se abrieron en el piso ejecutivo, Alejandro se encontró cara a cara con un pasado que creía haber dejado atrás. Tu padre te espera en la sala de juntas, dijo Héctor, señalando hacia el final del pasillo.
Alejandro asintió y caminó con determinación. Cada paso resonaba en el silencioso corredor, como un conteo regresivo hacia el inevitable enfrentamiento. Al entrar en la sala, vio a su padre, Rodrigo Fernández, de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el horizonte de la Ciudad de México. Cuando se giró para mirar a su hijo, su rostro era una máscara de decepción y frustración. «Alejandro», dijo Rodrigo, su voz fría como el hielo. «Siéntate». Alejandro permaneció de pie. «Prefiero estar de pie, papá. Tenemos mucho de qué hablar». Rodrigo arqueó una ceja, sorprendido por la firmeza en la voz de su hijo. «Bien. Hablemos entonces de cómo has estado despilfarrando el dinero de la familia en un restaurante mediocre en Coyoacán». La palabra, mediocre, encendió algo en Alejandro. «La cocina de María no es mediocre», respondió, su voz cargada de emoción. «Es un lugar con historia, con corazón. Algo que parece que has olvidado en tu afán de expandir el imperio Sabores de México». Rodrigo se acercó a su hijo, sus ojos brillando peligrosamente. «Cuidado con lo que dices, Alejandro. Todo lo que tienes, todo lo que eres, es gracias a este imperio que tanto desprecias». «Te equivocas», respondió Alejandro, manteniendo la mirada fija en su padre. «Lo que soy ahora, lo que realmente importa, lo aprendí en la cocina de María. Aprendí sobre trabajo duro, sobre comunidad, sobre lo que significa realmente dirigir un negocio que se preocupa por sus empleados y sus clientes». Rodrigo soltó una risa amarga. «¿Y crees que eso es suficiente para tener éxito en este mundo? Eres ingenuo, Alejandro». «No, papá. Tú eres el que no ve el panorama completo», respondió Alejandro, sacando una carpeta de su maletín. «He preparado un plan de negocios. Un plan que no solo salvará la cocina de María, sino que podría revolucionar la forma en que Sabores de México opera». Rodrigo miró la carpeta con escepticismo, pero la tomó y comenzó a hojearla. Alejandro aprovechó ese momento para exponer su visión. «Imagina una red de restaurantes que no solo ofrezca comida de calidad, sino que también sea el corazón de las comunidades donde opera. Restaurantes que preserven la autenticidad de la cocina mexicana, que ofrezcan oportunidades de empleo justas, que se involucren en proyectos locales». Mientras hablaba, Alejandro pudo ver un destello de interés en los ojos de su padre. Continuó con más fervor. «La cocina de María sería el proyecto piloto. Podríamos implementar sistemas de gestión más eficientes, estrategias de marketing modernas, pero manteniendo la esencia y el encanto que hace que el lugar sea especial. Y una vez que demostremos que funciona, podríamos aplicar el modelo a otros restaurantes de la cadena». Rodrigo cerró la carpeta y miró a su hijo con una mezcla de sorpresa y algo que podría ser orgullo. «Has pensado mucho en esto, ¿verdad?». Alejandro asintió. «Cada día desde que empecé a trabajar allí. Papá, sé que cometí errores en el pasado. Fui irresponsable y arrogante. Pero esta experiencia me ha cambiado. Me ha mostrado que puedo ser más, que puedo hacer una diferencia real». Hubo un momento de silencio mientras Rodrigo consideraba las palabras de su hijo. Finalmente, habló: «Es un plan ambicioso, Alejandro. Y arriesgado. ¿Realmente crees que puedes llevarlo a cabo?». «Sé que puedo», respondió Alejandro con convicción. «Pero necesito tu apoyo. No solo financiero, sino tu confianza. Dame la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que siempre quisiste que fuera, pero a mi manera». Rodrigo estudió a su hijo por un largo momento, como si lo estuviera viendo por primera vez. «¿Y qué hay de la gente de la cocina de María? Después de lo que pasó hoy, ¿crees que aún confiarán en ti?». Alejandro sintió un nudo en el estómago al recordar las miradas de dolor y traición en los rostros de sus compañeros. «Tendré que ganarme su confianza de nuevo. No será fácil, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». Rodrigo asintió lentamente. «Muy bien, Alejandro. Te daré esta oportunidad. Pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Alejandro, conteniendo la respiración. «Si esto falla, si no puedes hacer que la cocina de María sea rentable en 6 meses, volverás a la empresa y harás las cosas a mi manera. Sin protestas, sin más segundas oportunidades».
¿Entendido? Alejandro extendió la mano. Trato hecho. Padre e hijo se estrecharon las manos, sellando un acuerdo que iba mucho más allá de los negocios. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir no solo un restaurante, sino también una relación. Mientras salía de la oficina, Alejandro sabía que la batalla más dura aún estaba por venir. Tendría que regresar a la cocina de María y enfrentar a las personas que había llegado a considerar su familia. Tendría que ganarse su perdón y su confianza nuevamente. En el auto de regreso a Coyoacán, Alejandro repasaba mentalmente lo que diría. Las palabras parecían inadecuadas para expresar lo mucho que lamentaba haberles ocultado la verdad, lo mucho que valoraba la oportunidad que le habían dado de cambiar su vida. Cuando el restaurante apareció a la vista, Alejandro sintió una mezcla de ansiedad y determinación. No importaba lo difícil que fuera, estaba decidido a hacer las cosas bien esta vez. Por la cocina de María, por la gente que trabajaba allí, y por el hombre en el que se había convertido. Con un suspiro profundo, salió del auto y caminó hacia la entrada. Era hora de enfrentar la música y, con suerte, comenzar el camino hacia la redención. El tintineo de la campana en la puerta de la cocina de María sonó como un presagio cuando Alejandro entró. El restaurante, normalmente bullicioso a esta hora, estaba inusualmente silencioso. Todas las miradas se volvieron hacia él, una mezcla de sorpresa, cautela y, en algunos casos, resentimiento evidente en los rostros de sus compañeros. Sofía fue la primera en acercarse, su expresión una máscara de profesionalismo. Alejandro, no esperábamos verte tan pronto. Necesitaba hablar con todos, respondió él, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. ¿Podríamos reunirnos un momento? Sofía asintió y llamó al personal. Poco a poco, todos se reunieron en el comedor vacío. Luisa se mantuvo al fondo, sus brazos cruzados y su mirada desafiante. María, la cocinera, lo observaba con una mezcla de decepción y curiosidad. Alejandro respiró hondo antes de comenzar. Primero que nada, quiero pedirles perdón. Les mentí sobre quién era, y eso estuvo mal. Entiendo si están enojados o si sienten que traicioné su confianza. Tienen todo el derecho de sentirse así. Hizo una pausa, notando cómo sus palabras parecían suavizar ligeramente las expresiones de algunos. Pero quiero que sepan que todo lo demás, todo lo que compartimos estos meses, fue real. El Alejandro que conocieron, el que lavaba platos, servía mesas y se quedaba hasta tarde ayudando a limpiar, ese soy yo. El hombre en el que me he convertido gracias a ustedes. Luisa habló entonces, su voz cargada de emoción. ¿Y cómo sabemos que esto no es solo otro juego para ti? ¿Otra aventura de niño rico? Alejandro la miró directamente a los ojos. Porque estoy aquí, Luisa. Podría haberme ido, volver a mi vida de lujos. Pero elegí regresar, enfrentarlos, porque ustedes y este lugar significan más para mí que cualquier comodidad o privilegio. Se giró para mirar a cada uno de sus compañeros. Fui a ver a mi padre. Le presenté un plan para salvar la cocina de María, para convertirla en un modelo de negocio que respete la tradición y la comunidad. Y aceptó darnos una oportunidad. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. Sofía dio un paso adelante, su interés evidente. ¿Qué tipo de plan? Alejandro procedió a explicar su visión, cómo podrían modernizar ciertos aspectos del negocio sin perder la esencia que hacía especial a la cocina de María. Habló de marketing local, de colaboraciones con productores de la zona, de clases de cocina para la comunidad. Pero, añadió, esto solo funcionará si todos estamos de acuerdo. No quiero imponer nada. Este es tanto su restaurante como mío, tal vez más. Si deciden que no me quieren aquí, lo entenderé y me iré. El silencio que siguió fue tenso. Alejandro podía sentir el peso de la decisión en el aire. Fue María quien finalmente rompió el silencio. Mijo, dijo, su voz suave pero firme, nos mentiste, es cierto. Pero también te vi cambiar. Vi cómo te esforzabas cada día, cómo te preocupabas por este lugar y por nosotros. Eso no se puede fingir. Raúl asintió, uniéndose a la conversación.
Además, si lo que dices es cierto, esta podría ser la única oportunidad de salvar el restaurante. Poco a poco, otros se unieron, expresando su cautela pero también su disposición a dar una oportunidad al plan. Luisa fue la última en hablar. No será fácil, dijo, mirando directamente a Alejandro. Tendrás que ganarte nuestra confianza de nuevo. Pero, estoy dispuesta a intentarlo si tú lo estás. Alejandro sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Gracias, dijo, su voz cargada de emoción. Les prometo que no los defraudaré esta vez. Sofía dio un paso adelante, tomando el control de la situación. Bien, parece que tenemos mucho trabajo por delante. Alejandro, quiero ver ese plan en detalle. El resto, volvamos al trabajo. Tenemos un restaurante que salvar. Mientras el personal se dispersaba, Alejandro se encontró solo con Luisa por un momento. ¿Por qué?, preguntó ella en voz baja. ¿Por qué hacer todo esto? Alejandro la miró, permitiendo que toda la sinceridad que sentía se reflejara en sus ojos. Porque por primera vez en mi vida, encontré algo que realmente importa. Algo por lo que vale la pena luchar. Luisa lo estudió por un momento antes de asentir lentamente. Bien, niño bonito. Demuéstranos que lo dices en serio. Mientras Luisa se alejaba, Alejandro miró alrededor del restaurante, sintiendo una mezcla de determinación y esperanza. El camino por delante no sería fácil, pero estaba listo para el desafío. La cocina de María le había dado una segunda oportunidad en la vida, y estaba decidido a hacer que cada momento contara. Con una sonrisa renovada, Alejandro se arremangó la camisa y se dirigió a la cocina. Había trabajo que hacer, confianza que reconstruir y un futuro que forjar. Y por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente preparado para enfrentar lo que viniera. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Muchas otras historias emocionantes como esta se publicarán pronto y no querrás perderte ninguna. Gracias por ver.